¿qué tal? Qué gusto me da saludarlos. Bienvenidos a su espacio entrevista. Y nadie hace nada. Es la frase que millones de mexicanos hemos dicho o escuchado alguna vez en nuestras vidas. Y el periodista que está justo detrás de ella es el hombre que se atrevió a hablar en televisión nacional por primera vez de los UFOs, los ovnis y sobre todo de la vida extraterrestre. Un hombre criticado, sí, pero también hay que decirlo, un hombre que genera morbo, curiosidad y lo más importante en la televisión, muchísimo rating. Y es por ello que hoy tengo el enorme placer de saludarte y conocerte, Jaime Maussan. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta entrevista. No, al contrario, muchas gracias por venir hasta acá y hacer todo este esfuerzo para hablar con nosotros. Gracias. Jaime, háblanos de esa frase y nadie hace nada. Mira, curiosamente yo nunca dije esa frase. Esta frase fue acuñada en un programa, en una sátira de televisión llamada 60 Monitos, Sí. Que hacía alusión al programa de 60 Minutos, ¿no? Y donde yo pues salía y me quejaba de todas las cosas que estaban pasando y que siguen pasando y que no había respuesta. Realmente, aparentemente, nadie estaba preocupado por lo que ahí mostrábamos. Y bueno, creo que los años finalmente han demostrado que así fue. Por tanto, si yo no fui el autor de esa frase, sí fue el sentido con el que yo quería decir las cosas. Eso es verdad. Absolutamente. Sí. Vámonos. Pero ve, ¿Sí? no se hizo nada y ve cómo estamos. Y ahí seguimos, ¿verdad? Sí, sí. Háblame del año 1972, que es el arranque de tu carrera en el mundo periodístico. Mira, de hecho fue en 1970, pero en el 72 llegué a la televisión, a Televisa, Sí. al noticiero 24 horas con Jacobo Zabludovsky, ya que una maestra, Tatiana Galván Aro, me recomendó, me dio una carta para que ella había sido reportera de Jacobo y me abrió la puerta. Yo trabajaba en un periódico en La Afición, Sí. escribía de toros bravos, de la fiesta brava, y pues le impresionó mucho a la maestra porque yo tenía apenas como 19 años de edad y ya tenía mi columna y escribía bajo un seudónimo y fueron detalles que a ella... ¿Cuál era tu seudónimo? Era Sebastián Amigo, Sebastián Jaime. Ok. Ajá. Sebastián Jaime. Hoy ya sabemos, si alguna vez nos encontramos en esas notas de esa época, Sí, cómo no. era tuyo. Y mi columna se llamaba Por Bulerías. Por porque era un bulerías. término español que es un baile que se llama Sí. bulerías. Muy gitano. Muy gitano, sí, así es. Háblame de este reportaje tuyo que llega al Festival de Cannes. Efectivamente, en 1973 presenté un reportaje con el licenciado Jacobo Zabludovsky y ahí, pues, gracias a una invitación del señor Gustavo Alatriste, que me permitió llevar y mostrar este documental en Cannes, donde, por cierto, estaba participando también en un reportaje de Jacobo Zabludovsky Wow. del sismo de Nicaragua y que ganó, además, ese reportaje de Jacobo ganó un premio. Digo, y en mi caso, pues para mí fue emocionantísimo. Imagínate, no había cumplido los 20 años y ya estaba yo allá en Cannes presentando un trabajo, pues bueno, fue verdaderamente un sueño hecho realidad. Claro. Hay una personalidad muy importante en tu vida que se llama Billy Mayer. Me gustaría que me hablaras tú de quién es él. Billy Mayer es un campesino suizo y que fue muy posiblemente visitado, aparentemente visitado, por seres venidos de las Pléyades. Fue un caso que a mí me sorprendió porque fue el primero que a mí verdaderamente me convenció, porque presentaba no solamente cientos de fotografías, tomadas a la intemperie, no en un estudio ni mucho menos. Ajá. Tenía películas Super 8, tenía sonidos de los objetos, otros testigos que habían estado con él y sobre todo, creo que lo más importante, análisis a los metales, análisis que fueron analizados por Marcel Vogel, que era un experto en metalurgia, que trabajaba en la IBM en Ginebra, en Suiza, y él fue el encargado de hacer estos análisis y concluyó que la fusión de los metales se había hecho al vacío.
En 1975, cuando él presentó estas evidencias, no se había hecho todavía ningún experimento de hacer algo así. Pocos años después, me parece que en el Skylab, ya hacia el final de los 70s, se realizó algún tipo de pruebas al vacío, es decir, en el espacio. Sí. ¿No? Pero en el tiempo que lo hizo Billy Mayer nadie lo había logrado todavía. Entonces, ese fue un detalle muy importante porque se demostró más allá de la duda que este material no era de la Tierra. Y fue un reportaje que me marcó. Jaime, tú eres ambientalista antes que ufólogo. ¿Estoy en lo Sigo correcto? siendo. Y sigue siendo. Sí. Justamente esta apreciación de la naturaleza, esta preocupación por la naturaleza, te lleva a voltear a ver el cielo y ver algo muy característico de México, que es Don Goyo, Popocatépetl, y ahí te das cuenta de que hay cosas que están sucediendo en torno a este volcán. Platícanos. Mira, todo ocurrió en el 91 cuando asistí a los programas de Nino Canún, ¿Usted qué opina? Sí. Y muchas de las llamadas de personas decían estar viendo luces en el Popocatépetl, en la zona de Atlisco, y a mí me pareció bueno, muy interesante. Sin embargo, no le puse mucha atención. Sí empezaron a llegar muchos videos. Unos policías judiciales tomaron una fotografía buenísima de un ovni en la zona de Atlisco y la Casita Blanca. Se dio también una gran euforia de un ovni que aparecía todas las noches y la gente se reunía por cientos o por miles en el lugar, en la Casita Blanca, Sí. y ahí pues se grababan videos. Algunos de estos videos eran realmente extraordinarios. Entonces empecé yo a acercarme al Popocatépetl y me di cuenta que, bueno, que había una gran actividad, pero el volcán todavía no estaba activo. En el 92, Sí. un compañero mío, Miguel Bárcena, subió a hacer un buceo de altura, buceo a más de 4 o 5 mil metros de altura. Ok. Había una laguna dentro del volcán. Todavía en el 92, por ahí de marzo, abril del 92, estaba la laguna, pero ya estaba a más de 50 grados centígrados. Entonces ya no se pudieron meter, Ajá. se podían morir ahí. Y también me reportaron la presencia de muchos gases, ¿no? Gases que son característicos de la actividad volcánica. Y por tanto, pues me di cuenta que el volcán estaba reiniciando actividad. Y así lo dije en la televisión y me acuerdo que el doctor Servando de la Cruz me mandó un mensaje diciendo, usted ocúpese de los ovnis, nosotros nos ocupamos del volcán. Oh. El caso es que yo en octubre del 94 presentamos, porque lo realizó mi compañero Jorge Castañeda, reportero, una investigación sobre la actividad del volcán, y nosotros anunciamos que era inminente su actividad, su erupción, y me regañaron muchas gentes, me dijeron que yo estaba loco, que había disminuido el valor de las propiedades en la zona a consecuencia de ese reportaje, Claro, sí. pero curiosamente 2 meses después hizo erupción. Wow. Y entonces, pues no estábamos mal. Yo me di cuenta que había una correlación entre actividad ovni y la actividad del volcán. En el 96 vino a México la Universidad de Bergen, de Noruega, y determinó, después de una investigación durante varios días en la zona, que era el lugar de mayor magnetismo del planeta, debajo del Popocatépetl. Esto podría explicar la presencia de los objetos. De hecho, tuvieron un fenómeno extraño. Hubo un objeto que destellaba o centellaba en la superficie del volcán, cerca del cráter. Sí. Y en ese momento, cuando eso ocurrió muy claramente, disminuyó por completo la energía que estaba liberando el volcán. ¿Por qué? La tomó este objeto, la reprimió. ¿Qué fue lo que pasó? Claro. El caso es que estos señores que venían trabajando con el Discovery Channel y dijeron que iban a presentar toda esta actividad porque era muy extraño lo que estaba pasando. A la hora de la hora, pues no presentaron nada, no presentaron ninguno de los testimonios importantes que habían logrado para demostrar la actividad del volcán. Sí. Y pues presentaron algo realmente muy, muy tibio. Muy tibio. Sí. Háblame del año 1947, un año muy puntual en Estados Unidos. Sí, porque cayeron 2 naves en
en el área de la zona de la base militar de Roswell. Sí. Pero ahora debo decirte que con las investigaciones fueron 4 los objetos, No 2. no en el mismo lugar. El primero cayó en San Antonio, Nuevo México, un mes después de la detonación de la bomba atómica. Sí. El segundo y el tercero en Roswell, uno que se mantuvo intacto y el otro que se hizo pedazos. Y luego un cuarto objeto en Aztec, Nuevo México, el 25 de marzo de 1948. Un año después. Sí, y estos 3 naves que se recuperaron, hay un memorándum del FBI, del Goy Hotel, que le dirige al director del FBI, Hoover, Edgar Hoover, donde le dice, una persona de la Fuerza Aérea me platicó que se recuperaron 3 naves, que se recuperaron cuerpos extraterrestres, etcétera, etcétera. Este memorándum se dio a conocer, pero pocas gentes le pusieron atención. Sin embargo, yo, a través de la investigación, pude determinar estos 3 casos que corresponden directamente a las 3 naves recuperadas. San Antonio, Roswell y Aztec. Hay un periodista también que se llama Tony Braglia, que escribe en el diario The Mirror, que él asegura que uno de los cuerpos recuperados que fue declarado como un cuerpo de un extraterrestre, en realidad es la de un niño momificado. ¿Qué dices al respecto? Yo creo que es de la imagen que se presentó, la fotografía, los slides, incluso en el Auditorio Nacional. La razón por la que dicen que es un niño momificado es porque hay una placa que no se puede leer, pero con un programa especial sí la pudieron leer, incluso yo la pude leer independientemente, y sí decía a 2-year-old boy. Pero en primer lugar analizamos el tamaño con respecto a los objetos que están ahí, e incluso una persona no es un niño de 2 años, sería un niño de 6 o 7 años. Primero. Segundo, dijeron que era, o la placa decía que era el caso de S.L. Palmer, un arqueólogo que habría descubierto este cuerpo en 1896 en Montezuma Castle. Bueno, resulta que yo encontré la imagen original de Montezuma Castle del descubrimiento, y ese cuerpo que encontró ahí el señor Palmer no tiene nada que ver con el cuerpo que está ahí, ni con la placa. Entonces, ¿a qué concluimos? Claro. Que esa placa fue puesta ahí para presentar el cuerpo de un alienígena y que la gente no se diera cuenta que era un alienígena. Fue, me parece a mí, un experimento de tipo social. Vamos a ver qué hace la gente si ponemos este ser que no es humano y le ponemos un cartel que dice algo totalmente distinto. Pues evidentemente funcionó, porque nadie nunca hizo o dijo nada, hasta ahora que esas fotografías fueron encontradas, separadas, envueltas, como si fuera algo muy delicado. Justo eso, ¿por qué el secreto? Porque si en realidad ya hemos sido visitados por seres extraterrestres y se tiene la evidencia de que sí existen, ¿por qué guardar el secreto? ¿Por qué seguir manteniéndolo como algo oculto? Porque, mira, ya estamos muy pronto a que este secreto se abra. ¿Por qué se va a abrir? Porque ya no lo pueden controlar. Porque surge por todas partes, porque todo mundo graba videos, porque en un rato están en YouTube. Entonces, ya no hay control. ¿Qué pasaría en el 94? Bajó una nave extraterrestre en África, frente a una escuela en Zimbabue. Ahí está el caso. Lo vieron decenas de niños, vieron a los seres que salieron de ahí. Los seres hablaron telepáticamente con los niños. Ellos siguen declarando lo mismo más de 20 años después, sí, 24 o 25 años después. Siguen diciendo lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que fue real. ¿Qué hubiera pasado si hubieran tenido todos una cámara en sus manos, en un celular, y 5 o 6 gentes lo hubieran grabado? Lo hubieran subido a YouTube y en un rato sería una noticia mundial. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, eso sabe el Pentágono que puede pasar en cualquier momento. Lo saben los militares de Estados Unidos, lo saben los militares de Rusia. ¿Pero cuál es el miedo? Que perder el control
¿Cuál control? El control de la sociedad, de la civilización, el control que implica que el gobierno tenga credibilidad. ¿Qué pasa cuando tú ves que hay entidades superiores, más poderosas que la otra? Ajá. ¿Sí? ¿Qué pasa si consideras los principios religiosos? ¿Qué pasa si consideras las fronteras entre los países? ¿Persistirían? ¿Se cambiarían? ¿Qué va a ocurrir? ¿Se le va a dejar a los extraterrestres adquirir propiedades en la Tierra? ¿Se les va a dejar tener una base? Ok. ¿Los vamos a declarar amigos o enemigos? ¿Qué derechos les vamos a dar? Claro. Es bien complejo. Claro. Mira, en 1947, poco antes de la caída del ovni de Roswell, Albert Einstein y Robert Oppenheimer dirigieron una carta al presidente Harry Truman. En esa carta le decían precisamente esto que yo te estoy apuntando. ¿Qué derechos les vamos a dar? ¿Cómo los vamos a tratar? ¿Les vamos a exigir un pasaporte? ¿Les vamos a dar una visa? ¿O van a entrar aquí? Y evidentemente Truman nunca quiso recibir a estos dos científicos. Wow. Porque no sabía qué responderles. Entonces, ¿qué decidieron en Estados Unidos? Mantenerlo todo callado, a ver si se podía, y lo hicieron, desacreditaron las noticias, y en 1952, cuando se presentaron cientos de objetos sobre el Capitolio en Washington, D.C., dijeron simplemente que era una inversión térmica y se salieron con la suya. O sea, la gente no se dio cuenta que esa no es una inversión térmica, que eran decenas o cientos de objetos voladores no identificados. Pero esa fue la última ocasión que estos seres trataron verdaderamente de negociar con el gobierno de los Estados Unidos para que se abriera su presencia. Ellos son los que no quieren. Estados Unidos, los militares no quieren que esto se abra. ¿Por qué negociar con Estados Unidos? Hay muchísimas naciones igual de poderosas. ¿Por qué tendría que ser en las No Estados en Unidos? 1952. Pero no hoy en día. 1940. Bueno, ahora en día pues aparecen en todas partes. Están apareciendo señales en todas partes. Mira, por ejemplo, tenemos ahora señales en los campos de trigo. Sí. Tenemos señales auditivas, que son los llamados de home, las trompetas del apocalipsis. Tenemos ahora unas señales luminosas en el cielo. Les hemos llamado circles on the sky o círculos en el cielo. Otros le dicen círculos fantasma, no lo sé. Pero estas luces vienen desde arriba y se proyectan sobre las nubes. Entonces nosotros las vemos, pero no vienen desde abajo. Entonces son un nuevo tipo de señal. Okay. Creo que estos seres están haciendo todos los intentos para que nosotros reconozcamos que no estamos solos. Mira, el National Geographic acaba de publicar una noticia en el mes de marzo, en su número de marzo, que dice "We are not alone". Claro. Es egoísta pensarlo, ¿no? Sí, pero jamás lo habían reconocido. Sí, bueno. Entonces ahora lo está reconociendo y yo creo que es cuestión de tiempo, de meses o de muy pocos años, en que Estados Unidos o Rusia o bien un caso que se salga de control va a motivar ya la apertura de este fenómeno a nivel mundial. Estamos muy cerca. Yo espero, yo he venido luchando por ese momento, porque sé o espero o quiero que el ser humano cambie su actitud. Hay algo que me parece muy valioso, que ha sido la vigencia con la que te has mantenido a lo largo de las décadas. Háblame de tu participación en Netflix y en Stranger Things. Mira, efectivamente, cuando iban a estrenar la primera temporada de Stranger Things, me hablaron para que yo participara a manera de homenaje, me dijeron. Dije, pero ¿cómo homenaje? Pues que te pintes de negro el pelo. Dije, no, por favor, no. No, sí, que mire. Bueno, no sé por qué acepté y fue un exitazo, ¿no? O sea, hablando de un personaje, en tú dilo. 3 días, 5 millones de hits, una locura, Sí, ¿no? pero hablando de quién, tú dilo. Chupacabras. Hablando de chupacabras, sí, claro. Bueno, de un ser de otra dimensión. Yo creo que el chupacabras lo puede ser. ¿Tú crees? Sí, yo creo. A ver, ¿tú crees que el chupacabras de verdad fue un ente
Totalmente. ¿O fue solo una nube de humo en una Totalmente. era Carlos Slim? Teníamos de la inflación. No, 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 no. ¿No? No, ¿Por qué no? fue real. Porque yo investigué un caso ¿Y por qué y vi algo desapareció? que es increíble. ¿Qué viste? Vi a una oveja que tenía un orificio de 6 centímetros en el esternón Ok. y estaba viva. Sí. Entonces estaba sufriendo mucho, se iba a morir, la sacrificaron, la abrieron en canal y no tenía una sola gota de sangre. Ok. Tú dime cómo se pudo mantener viva. ¿Pero cómo desapareció el chupacabras? No ha desaparecido. Ah, sigue. No, desde luego que sigue. ¿Y por qué no sabemos de más casos? Porque, pues, yo creo que lo primero desafortunado fue el nombre, chupacabras. Se descubrió esto en los 60s en Puerto Rico. Ajá. Ahí fue donde se le bautizó. Y luego se empezó a presentar en muchos países, en Centroamérica, en México, en los Estados Unidos. Claro. Pero hay casos de chupacabras incluso dentro de prisiones de Estados Unidos. A ver, explícamelo. ¿Dentro de prisiones? Sí, Ok. a ciervos que les succionaron la sangre con 2 orificios aquí. Entonces, ¿qué era lo que se vio? Claro. No, yo estoy convencido, mira, les he dicho a los científicos, ¿por qué no investigan al chupacabras? O sea, en su sangre o en su cuerpo tiene un elemento anticoagulante, eso lo sabemos, como los murciélagos. Un elemento, sin embargo, que puede estimular el sistema nervioso central y mantenerlo activo sin sangre. Esto permitiría hacer operaciones de corazón abierto. Sí, bueno, sin duda. O sea, se podría parar el corazón, se podrían hacer muchas cosas sin que la gente muriera. No es ninguna broma, es un caso absolutamente real. Tengo en mis anotaciones una frase que tú dijiste y la voy a leer puntual. La razón por la que seguimos creyendo que no pueden venir de otro planeta es porque nosotros no podemos ir. Pero hoy ya llegamos a Marte. Momento. A ver. La frase lo dicen los científicos, no es mi frase. Bueno, pero hoy ya Ellos llegamos dicen, a Marte. bueno, yo lo que digo es, ellos, los científicos, no aceptan Sí. porque nosotros no podemos llegar a los lugares donde ellos vienen, Ok. supuestamente. No vienen de Marte, vienen de mucho más lejos, vienen de años luz de distancia. Entonces, ellos suponen que como nosotros No podemos. no podemos llegar, entonces nadie más puede. Ok. Y es exactamente lo contrario de lo que yo digo. Ellos sí pueden llegar, aunque nosotros no podamos. Entonces, deberíamos de ser un poco más arrogantes, menos arrogantes, Claro. más humildes. El ser humano sigue siendo terriblemente egocentrista. O sea, eso de Eso que es ya grave. creemos que no somos el centro del universo porque sabemos que nosotros giramos alrededor de la Tierra es falso. Nosotros seguimos creyendo que somos el centro del universo. Y bueno. Ese es el problema. Ese es el meollo del asunto. Eso es lo que tendría que cambiar, que nos convirtamos en personas, en seres más humildes, Claro. menos arrogantes y aceptar que somos una de tantas formas de vida inteligentes que hay, ¿no? Y yo quiero, para que esto finalmente se acepte, que el ser humano cambie y que haya un mayor respeto hacia el medio ambiente, Bueno. los animales Exacto. y el futuro, las personas que no han nacido. Sí, eso es innegable. Háblame de la fisiología que tienen los extraterrestres. ¿Por qué los dibujamos así? Porque así son. Así son, de verdad. Sí, así son. Bueno, hay de muchos tipos. Ajá. Yo ahora estoy haciendo un trabajo especial, una investigación especial con diferentes tipos de seres Sí. y resulta que pues no todos son iguales, pero la gran mayoría son pequeños, son grises de color, tienen grandes ojos, tienen grandes brazos, pero no todos. En Perú encontramos seres de 60 centímetros, sí, con 3 dedos y que tienen tipo reptil, no son reptiles, y también encontramos seres de tipo humano con 3 dedos enormes que aparentemente son seres que pueden haber sido híbridos de humanos con otras especies, o bien son otras especies de las cuales incluso nosotros podríamos descender. ¿Tú crees que si algún día, no sabemos cuándo, pero si algún día llega a haber este contacto entre los terrícolas y los extraterrestres, ¿se dé de manera pacífica? ¿Crees que tengamos los humanos las condiciones de aceptar pacíficamente la llegada de ellos? Sí, no va a poder ser de otra manera. Si fuera de otra manera nos destruyen en un momento. O sea, no tenemos cómo enfrentarlos. Ok.
Que ese es uno de los temores de los militares de Estados Unidos, Ok, que no tenemos cómo no nos pueden dar seguridad ante estos seres. ok. Y ya para terminar, Jaime, ¿qué le dices tú a todos estos escépticos que de verdad siguen considerando lo que decíamos, ¿no? Que somos el ombligo del universo, que solo estamos nosotros y que antes de nosotros nadie, después de nosotros tampoco? Pues yo les pido que sean un poco menos arrogantes, que Sí. sean más humildes y que si se ponen a hablar del fenómeno extraterrestre lo investiguen. No es posible que ellos pretendan que esto no existe sin investigarlo. Están equivocados y la historia se los va a demostrar. Hoy, uno de los primeros baluartes de ese tipo de pensamiento, National Geographic, está aceptando que no estamos solos. Es cuestión de días, de meses o de años, pero muy pocos, para que se acepte primero que hay vida en otros planetas y luego que esa vida nos está visitando aquí en la Tierra. Pues ojos y cámaras al cielo, ¿no? Es lo que debemos hacer, estar viendo y tener la mente abierta. Y desde luego, pues ver Tercer Milenio. Ahí está. Pues yo te agradezco muchísimo, Jaime, la oportunidad de regalarnos esta entrevista. No, al contrario, muchas gracias por venir. Y lo acá. más importante, que la frase de "y nadie hace nada" cambie a que todos hagamos algo. Me parece fantástico.